Buenas, Julio. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu participación con tu conferencia titulada Profesionales docentes o docentes profesionales en este primer Congreso Internacional sobre Tendencias Educativas en Enfermería y en Ciencias de la Salud, CITEN 2022. Bienvenido y muchísimas gracias, Julio. Buenos días. Gracias a vosotros por hacerme partícipe del Congreso. La verdad es que me pareció muy buena idea cuando me planteasteis la posibilidad de participar en él, pero en general me parece muy buena idea porque sí que es verdad que, tanto por mi experiencia personal como por lo que comparto con los compañeros, pues veo que hay una nueva perspectiva a la hora de pensar en cómo debe ser o cómo debería ser la docencia en lo que se refiere a la ciencia de la salud. Y bueno, esto sería pues una manera de echar a andar para hacer esos posibles cambios que pretendemos a la hora de formar a los futuros profesionales en ciencia de la salud. Aunque creo que de aquí pueden salir ideas para otros ámbitos cualesquiera de la docencia. Cierto. Bueno, pues nada, sin más, vamos a pasar a disfrutar de tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, pues, espero que os sea útil. Espero que me desenfade, porque bueno, es verdad que hay cosas que a algunos podrían no gustarle. Es una percepción personal. Como tú sabes, bueno, pues yo me he dedicado a formarme más profesionalmente que como investigador, y precisamente pues de eso va mi participación. Creo que una cosa es la formación profesional que uno tenga y otra cosa es la formación investigadora. Entonces, bueno, pues ahí en esta charla que vais a ver ahora, yo lo que planteo es la diferencia de puntos de vista entre si un docente prima una cosa o si prima la otra y cómo eso podría influir en los alumnos que reciben nuestra clase. Es cierto. Bueno, pues nada, vamos a pasar a disfrutar de tu charla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Mi nombre es Julio Oliva y esta es mi aportación a este primer Congreso Internacional de Tendencias Educativas, Enfermería y Ciencias de la Salud. Yo no soy especialmente amigo de que en estos congresos o en las aportaciones que hagamos a los congresos, pues publiquemos nuestro currículum, pero dada la temática de mi ponencia, creo que es importante que sepáis un poco cuál es mi recorrido vinculado a la ciencia de la salud. Yo soy licenciado en matemáticas, mi especialidad es la estadística y la investigación operativa y soy experto universitario en estadística aplicada a ciencias de la salud. Con este conocimiento hubo un momento en el que empecé a dedicarme a la gestión de ensayos clínicos en varios hospitales de Andalucía y a raíz de esto pues fundé mi propia consultoría estadística. Este que tenéis aquí votando ha sido el logo de mi consultoría estadística y cuando vi que ya no podía dedicarme más a la consultoría de manera profesional como autónomo, pues empecé a dar clases de bioestadística en la Universidad de Sevilla. Independientemente de esto, pues yo soy profesor de la Universidad de Sevilla desde que empecé a trabajar, es decir, cuando terminé la licenciatura, pues empecé a dar clases directamente en la Universidad de Sevilla. Cuando me propusieron que preparase una ponencia para este congreso, pues mi primer pensamiento fue hacer una especie de mezcla entre una reflexión y mis propias experiencias como docente. Una reflexión que debe llevar a nuevas experiencias y una reflexión que debe basarse en las experiencias. El objetivo, lógicamente, sería generar un debate que lleve a unas nuevas propuestas sobre el siguiente tema. Como veis aquí, hay dos tipos de planteamiento con respecto a los profesionales de la docencia. Uno, aquellos que están muy basados en las técnicas y otros que están muy basados
en los aspectos teóricos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de docentes necesitamos? Bien, pues vamos a ello. Para empezar, como siempre, los que me conocen, pues saben que empiezo haciendo amigos. En este caso, pues espero que no haya nadie que se moleste especialmente por la frase, pero me pareció interesante empezar con esta reflexión que se atribuye a Bernard Shaw. El que sabe, lo hace, y el que no, lo enseña. Yo creo que el sentido real de esta frase no es algo agresivo, sino diferenciar que no es lo mismo saber cosas que saber hacer cosas. Como docentes, presupongo que todos nosotros sabemos cosas que son las cosas que enseñamos. Sin embargo, no siempre sabemos hacer las cosas que enseñamos. Es decir, somos muy dados a tener muchos conocimientos teóricos, pero posiblemente en algunas ocasiones no sepamos plasmar esos conocimientos teóricos en una práctica real. Para que veamos un poco esta evolución, he preparado un pequeño recorrido histórico sobre la enseñanza de las ciencias de la salud. Tened en cuenta que yo no soy especialista en historia de las ciencias de la salud, ni soy pedagogo, ni soy especialista en historia de la enseñanza. Es simplemente pues, un recorrido por hitos que yo creo que han ido transformando el proceso de enseñanza y aprendizaje y han ido transformando a los docentes. En primer lugar, pues parece ser que si nos queremos remontar al origen de los cuidados, podemos decir que los cuidados comienzan cuando el primer hombre prehistórico permite a otro hombre prehistórico que se recupere de una dolencia. Los sociólogos apuntan a que la humanidad, tal y como nosotros la conocemos, es decir, el ser humano, comienza cuando se cuida al primer homínido. Los vestigios de esto pues son algún fémur roto que se ha soldado. Eso significa que si alguien se rompía una pierna, pues se le permitía que reposara, se le alimentaba y se le cuidaba hasta que podía volver a ponerse en pie. Es decir, no se le dejaba que se lo comieran las alimañas. Con el paso del tiempo, ya dentro de la historia, pues somos testigos de que hay un interés por transmitir los procedimientos. Yo creo que este es el origen de la docencia, por lo menos de la docencia en ciencias de la salud. Si habéis leído, por ejemplo, Sinuel egipcio de Mika Baltari, aunque está novelado, pero se nos dan algunas pinceladas de que hay centros donde se aprenden los procedimientos y que hay un interés especial por dejarlos escritos para poder transmitirlos a generaciones posteriores. El libro de la vida, el libro de los muertos. Sin embargo, pues aquí parece ser que lo único que se transmitían eran los procedimientos. Más adelante aparece una necesidad de transmitir los pensamientos. En las escuelas griegas ya no se trata tanto de enseñar procedimientos como de, paralelamente a ello, transmitir ideas. En mi opinión, este es el origen de la necesidad de teorizar, es decir, la investigación previa que lleva a hacer una prueba a ver si lo que propongo tiene después pues, un sentido o funciona o es posible hacerlo. Lo que pretendo con esto es que veáis cómo va cambiando la perspectiva de lo que se va haciendo vinculado a las necesidades que se van teniendo. Más adelante
en la Edad Media, el saber, más que evolucionar, lo que se hace es custodiarlo. La custodia del saber, a lo largo de toda la Edad Media, forma parte casi en exclusiva de los monasterios. Los clérigos son los que registran los conocimientos y los que los custodian. Y aquí es muy importante que pensemos qué conocimientos se registran, qué conocimientos se custodian y cómo es posible que esos conocimientos evolucionen. Fijaros, si vamos a cualquier monasterio de visita, una de las cosas que nos enseñan con más orgullo, entre otras cosas porque es más difícil de encontrar en un museo, es la botica. Es decir, en los monasterios sí que es verdad que se podía evolucionar en determinadas ramas de conocimiento. La farmacología, por ejemplo, pues evoluciona en esa época. ¿Por qué? Porque es algo que se puede hacer dentro del monasterio. ¿Algún tipo de cuidados? Pues también se puede hacer dentro del monasterio, lógicamente. Sin embargo, hay otros cuidados que son más complicados de que se pudieran mantener como práctica dentro de un monasterio. Pues todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la mujer, salvo que fueran monasterios femeninos. Es decir, los monjes podrían custodiar el conocimiento que se tuviera de la obstetricia, por ejemplo, pero difícilmente iban a practicar esos conocimientos. Con lo cual, el vínculo entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico se va rompiendo. ¿Cuándo este vínculo vuelve a unirse? En mi opinión, vuelve a unirse con el nacimiento de la universidad. La universidad nace con un espíritu de aglutinamiento de ideas, aglutinamiento de prácticas y aglutinamiento de conocimientos. Es decir, en la universidad la regularización de la enseñanza, la estructuración del aprendizaje permite aglutinarlo todo. Pero también, en mi opinión, esto genera un gran problema. Vamos a ver. Si nosotros reglamos la enseñanza, lo que estamos haciendo es convertir el aprendizaje en una serie de compartimentos estancos. Y eso lo vivimos ahora más que nunca en la universidad, en las ciencias de la salud y en el resto de los conocimientos también, porque cada vez hay asignaturas que se dedican a contenidos más específicos, mucho más pequeños y en los que se tardan un año entero en estudiar ese contenido. Se ocupa mucho tiempo en muy poco contenido que se desvincula de otros contenidos. Por ejemplo, pues tenemos asignaturas que deberían depender de otras y sin embargo, pues se estudian de manera independiente. El alumno, en un sistema regulado en el que lo que tiene que hacer es aprobar asignaturas por separado, lo que hace es que desvincula los contenidos de una con los contenidos de otra. Luego, además, hay algunas asignaturas que en realidad no añaden un contenido extraordinario a el aprendizaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo que no tenga nada que ver con las ciencias de la salud para que nadie pues, se sienta señalado de alguna manera. Mirad, en el grado, por ejemplo, de magisterio, bueno, en cualquiera de sus versiones, en enseñanza primaria o en enseñanza infantil, hay asignaturas del tipo de autoconcepto del docente. Yo creo que es verdad que los docentes pues deberíamos tener algún tipo de formación sobre qué perspectiva tenemos nosotros de nosotros mismos. Hay asignaturas de organización del centro escolar. Es verdad que creo que los docentes, sobre todo los docentes de primaria o los que se van a dedicar a la secundaria, tienen que tener formación sobre cómo se organiza un centro o cómo se puede dirigir. Pero en realidad esto no forma parte
de la formación necesaria para ser un maestro. Estamos inflando nuestros currículum con materias que no aportan nada al contenido real de nuestra especialización. Es decir, si yo quiero estudiar algún grado, alguna carrera que tenga que ver con las ciencias de la salud, pues la formación que tenga que ver con mi persona de manera paralela a el desarrollo de mi actividad, creo que no debería estar vinculada al estudio del grado. Si yo voy a estudiar odontología y en algún momento pues necesito formación sobre el trato que debo darle al paciente desde el aspecto psicológico, pues me parece muy bien que haya una asignatura que vincule al profesional con el paciente. Sin embargo, cuando el currículum se llena de asignaturas de este tipo que se fijan más en ti como profesional que en tus conocimientos o en tu aplicación de conocimientos, creo que perdemos un poco la perspectiva de qué es lo que estamos formando. Y esta perspectiva de lo que estamos formando redunda después en las capacidades que tienen nuestros alumnos. Vamos a ver cómo va siendo a lo largo de la historia pues este proceso formativo y cómo va cambiando la idea que esta es una idea personal, yo no quiero pontificar aquí de ninguna manera, pero cómo va cambiando desde la perspectiva del alumno, desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva general del conocimiento. En primer lugar, he planteado una curva de cómo se ha comportado este conocimiento a lo largo de la historia. Me planteé si es verdad que nosotros hemos tenido en cuenta eso de que la experiencia es la madre de la ciencia. Y lo he intentado plasmar en unos ejes de coordenadas bastante simplones, en los que por un lado he puesto la práctica, la cantidad de práctica que hay en el conocimiento y la cantidad de teoría que hay en el conocimiento. Y mi percepción es que a lo largo de la historia esta evolución ha sido, como habéis visto, en esta línea verde. Es decir, se empezó con muy poco contenido teórico y muy poco contenido práctico y fue evolucionando de manera que, como podéis observar, es más rápido el aumento práctico que el aumento teórico, hasta que en algún momento la práctica va aumentando de una manera muchísimo más suave y la teoría sigue aumentando. Esto significa que ha habido un momento en el que hemos dejado de aplicar los conocimientos teóricos para evolucionar en conocimientos teóricos. Con respecto a los contenidos, creo que cada vez se enseñan más contenidos de tipo teórico y menos procedimientos. No me refiero a que no haya prácticas, me refiero a que no enseñamos a poner los contenidos teóricos en práctica. Vamos a ver qué es lo que quiero expresar con esto. Mirad, creo que nosotros hemos empezado con una enseñanza con muy poco contenido teórico y mucho contenido práctico, porque lo que se enseñaba era a repetir el procedimiento. Lógicamente todo esto se basa solo en la idea de que estoy hablando en el ámbito sanitario, ¿vale? Pero con el paso del tiempo, pues hemos avanzado muchísimo en los contenidos teóricos, pero fijaos cómo los contenidos prácticos bajan. No me refiero, de nuevo, a las prácticas de las asignaturas, sino a que el alumno sepa aplicar aquello que se le ha dicho de manera teórica. Os voy a poner un ejemplo muy simple. Yo he tenido compañeros docentes que me han pedido que le dé algunas clases particulares, por decirlo así, porque ellos sabían, pues, un ejemplo, utilizar el SPSS
Y claro, ellos sabían coger el programa y darle a la orden de, pues no sé, cómo se realiza un test de Shapiro-Wilk. Pero claro, el problema es que no sabían cuándo tenían que utilizar un test de Shapiro-Wilk. Mi pregunta es, ¿no debería ser la curva de contenidos más bien una recta como esta que aparece aquí? Es decir, nosotros no deberíamos ir enseñando simultáneamente el contenido teórico y cómo es su aplicación real. No me refiero a hacer un problema o a plantear un caso en una clase. Me refiero a que el alumno sepa de verdad cómo se aplica ese contenido en la vida diaria. También hay una evolución que he expresado en modo de curva con respecto a los docentes. ¿No será que los docentes cada vez sabemos más cosas, pero somos menos capaces de ponerlas en práctica? Yo creo que la culpa de esto la tiene en gran medida pues esa necesidad de inflar el currículum para poder acceder a la docencia, en particular a la docencia universitaria. Todos sabemos que, bueno, pues todos en algún momento hemos concursado a algún tipo de plaza y pues lo que se pretende siempre es rellenar cuantas más casillas posible mejor para que tengamos muchos más puntos para poder acceder a la plaza. En ese sentido, pues yo creo que la curva de los docentes ha sido así. Sin embargo, pues hubo un momento, hubo un periodo de mi etapa docente en el que di clases en la Universidad Pablo Olavide y precisamente la plaza que yo ocupé en la Universidad Pablo Olavide fue porque era profesional de lo que iba a dar clase. Eso se ha perdido, es verdad que la posibilidad de estar vinculado profesionalmente con la materia se contempla en las bolsas de trabajo, pero se valora muchísimo más el contenido teórico, por decirlo de alguna manera, es decir, aquello que uno sabe, no aquello que uno sabe hacer. En este sentido, pues creo que hay una diferencia de planteamientos desde el punto de vista del docente que revierten en el tipo de alumnos que van a aparecer en el futuro. Aquí os he puesto en el eje de coordenadas donde vamos a representar los alumnos que estamos formando, una línea con contenidos y una línea con conocimientos. Es decir, una línea con qué cosas saben y qué cosas saben aplicar. Si el alumno tiene poco contenido y tiene poco conocimiento, tenemos un problema. Y es verdad que, aunque no nos ha llegado todavía el momento, esto se puede ver venir. Que rebajemos los contenidos y se rebajen los conocimientos, pues nos dará como resultado unos alumnos que no tengan ningún tipo de utilidad. Si los alumnos tienen muchos contenidos, pero tienen pocos conocimientos, lo que tenemos son unos profesionales que no tienen capacidades. Es decir, los profesionales serán profesionales porque tienen sus títulos, porque han estudiado las asignaturas necesarias para que se les otorgue el grado, pero después no sabrán qué hacer con esos conocimientos. Si tenemos unos alumnos con muchos conocimientos pero de poco contenido, me temo que lo que tenemos es nuevos docentes. Es decir,
yo sé mucho de algunas cosas y entonces, pues lo que voy a hacer es ponerme a dar clases de esas cosas. ¿Qué sería lo ideal? Pues que los alumnos supieran mucho de muchos contenidos. Esos serían unos profesionales óptimos. Pero no solamente hay un planteamiento del docente que influye en el alumno, sino que también hay distintos tipos de docentes, que es la reflexión a la que yo quiero llegar al final. Es decir, mi debate empieza aquí. ¿Qué tipo de docentes necesitamos? Cuando pensemos en qué tipo de docentes necesitamos y qué tipo de docentes tenemos, pues posiblemente seremos capaces, a nivel individual, de plantearnos qué tipo de docentes somos. Y aquí, pues, personalizando un poco, he dividido, por una parte, el conocimiento de los contenidos y por otra parte, el conocimiento de la aplicación de esos contenidos. Lógicamente, como en el caso de los alumnos, si el docente sabe pocos contenidos y tiene poca capacidad de aplicar los contenidos que sabe, es bastante inútil. Si el docente sabe pocos contenidos y sabe mucha aplicación de esos contenidos, lo que tenemos son profesionales docentes, que es lo que le daba el título a esta presentación. Es decir, hay unos profesionales que saben mucho de lo que están haciendo y que de contenidos, pues se saben los necesarios para la capacidad práctica que tienen. Son profesionales que se van a dedicar puntualmente a la docencia. En mi opinión, esto sería, le daría un valor añadido a la docencia. Yo prefiero a alguien que sepa mucho de la aplicación de lo que está diciendo, aunque tenga lagunas como docente, es decir, aunque no haya hecho cursos de capacitación, aunque no sea el mejor orador, pero que sea capaz de transmitirle a los alumnos cómo se hacen las cosas. Luego hay otro tipo de profesionales que saben muchos contenidos, pero cojean mucho en la aplicación. Estos son los docentes profesionales, es decir, yo me preparo el tocho de una asignatura y soy capaz de decirlo sin leer ni siquiera una ficha o hacer unas presentaciones fantásticas. El problema es que luego mis alumnos no van a saber cómo se aplican esos contenidos. ¿Qué sería lo ideal? Pues que nosotros tuviéramos un gran dominio de los contenidos de nuestras materias y además tuviéramos un gran dominio de la aplicación de esos contenidos. Entonces seríamos maestros. Desgraciadamente, creo que ninguno de nosotros se puede atribuir ese título de maestro a la hora de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Bien, pues esto plantea mi inicio para el debate. ¿Qué pensáis? ¿Sería más bueno que hubiera profesionales docentes, es decir, gente que sabe hacer muy bien determinadas cosas y a los que se les otorga la posibilidad de enseñarlas? ¿Es mejor que haya unos docentes profesionales, es decir, que haya una profesionalización de la enseñanza, con lo cual vamos a cubrir mucho el cuidado de la enseñanza de los alumnos, pero vamos a dejar al descubierto su capacidad de aplicación? ¿Hay alguna manera de equilibrar correctamente estos dos puntos de vista? Bien, pues si habéis llegado aquí, queda abierto el debate. A mí no me queda más que daros las gracias por vuestra atención. Espero
que os haya resultado interesante, por lo menos para reflexionar en el tema, y os dejo, por si en algún momento alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues la manera de poneros en contacto o para comentar de lo que hemos hablado aquí, o para contestar, o incluso para proponer algún tipo de acción. Ha sido un placer para mí estar este rato con vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por tu conferencia. Ha sido muy, muy interesante y, bueno, has dado unas pinceladas, pues, realmente, bueno, a considerar. Desde mi punto de vista, creo que sería importante que desde todos los ámbitos se tomaran en consideración porque creo que podría ser un modelo interesante. Al hilo de eso, de tu charla y de tu conferencia, me gustaría, bueno, me ha surgido, bueno, una pregunta, una duda o, bueno, una consulta que me gustaría ver tu opinión, ¿no? ¿Consideras que sería oportuno o sería lógico instaurar en España, en el sistema educativo a nivel universitario, empezando por eso, por a lo mejor por enfermería, ciencias de la salud, el modelo sajón en donde existen contratos específicos de docentes profesionales y docentes, bueno, más académicos dentro de la misma institución impartiendo asignaturas y, bueno, por eso simplemente profesionales como diferentes figuras dentro de la misma institución y dando clases dentro de los mismos estudios, de los mismos grados. ¿Tú consideras que sería oportuno y además conveniente o que podría ser factible dentro del modelo que nosotros tenemos en España? Sí, mira, el modelo este que tú dices, bueno, por llamarlo de alguna manera sajón, es verdad que no es sajón de los sajones, pero bueno, es el modelo implantado en muchas universidades de Gran Bretaña, y la idea es que ellos tienen, pues igual que nosotros, están los departamentos, estos funcionan de una manera mucho más clara en las universidades que funcionan con college. Entonces, porque los colleges diferentes van teniendo muchas especializaciones. Entonces, la idea es que en el departamento, por llamarlo de alguna manera, pues están los titulares, igual que tenemos nosotros, que están los catedráticos, los titulares, y estos individuos pues se dedican a el desarrollo de las asignaturas, en el sentido de que hay un personal fundamentalmente investigador, que es el que va obteniendo las tendencias del conocimiento, los que van implantando contenidos nuevos, los que van sustituyendo los contenidos obsoletos y ese tipo de cosas. Es decir, un investigador al uso como si fuera, pues, el gestor de las asignaturas, independientemente de lo que investiga. Sin embargo, estos individuos, en rara ocasión, suelen hacerlo en los másteres, en las asignaturas de los últimos cursos, incluso en algunas asignaturas, pero como si fueran conferencias individuales. Pues no se dedican a dar las clases. Tienen a los profesores que para ellos sería como un apoyo, que es lo que yo entiendo que sería un profesional que imparte docencia. Es decir, son unos individuos que se dedican a aquello que van a dar, de lo que van a dar clases, en el caso del ámbito sanitario. Pues imagínate, pues un cardiólogo. Pues el cardiólogo estará al día en todas las novedades que pueda haber, en todas las tendencias, en toda la investigación, pero claro, el cardiólogo que se dedica a la cardiología, pues no está todo el día investigando, está dedicándose a la cardiología. Entonces, lo que hace es que con su propia experiencia y con la guía del cardiólogo que está investigando, que el cardiólogo además le prepara el currículum, es decir, vamos a ver, esta es la asignatura, este es el temario, estos son los contenidos. Y entonces, el otro, que a lo que se dedica es a abrir corazones, pues ese lo que hace es imparte las clases. De manera que es un profesional de la cardiología que imparte clases. ¿Con qué nos encontramos entonces? Nos encontramos con que no hay un desvínculo entre el contenido y la realidad. Es decir, nosotros ahora mismo, en mi forma de entenderlo, desde la experiencia que yo tengo como profesor, ¿vale? Nosotros tenemos ahora mismo un gran desvínculo entre lo que yo le doy a mis alumnos en clase
y para lo que mis alumnos pueden utilizar lo que yo les doy en clase. Bueno, ya os he dicho en la conferencia que yo a lo que me dedico es a la bioestadística. Pero claro, ten en cuenta que en los apuntes de bioestadística lo que pone es prueba de Shapiro-Wilk, percentil 32. Bueno, pues vamos a ver, mis alumnos tienen que saber que a ellos nadie les va a decir, oye, calcula el percentil 32. Les van a decir, oye, mira, para este procedimiento, pues tenemos que cortar el 32% de la gente por debajo y el resto por encima. ¿Eso cómo se hace? ¿Vale? No se lo van a decir por su nombre. Claro. Los alumnos tienen que entender que el contenido teórico, al llevarlo a la práctica, tiene un tratamiento diferente. Ellos se tienen que saber el contenido teórico, pero tienen que saber cómo eso se implementa en la práctica. Entonces creo que en ese modelo que hemos denominado Sajón, pues eso se lleva a la perfección. ¿Por qué? Porque las asignaturas están al día, porque hay unos individuos que se dedican a la investigación y a la preparación del currículum docente, y luego el individuo que está todo el día trabajando en eso dice, vale, yo tengo que dar esto y ahora esto lo adecuo a la realidad, que yo estoy trabajando en la realidad. Yo tengo los pacientes o tengo los procedimientos dependiendo del área de conocimiento. Entonces creo que, no sé si en el modelo español cabría hacer eso tal y como está planteado, pero creo que sería una buena idea que los derroteros fueran por ahí. Que en los concursos de plaza, en las convocatorias, pues lógicamente se prima muchísimo el currículum, pero que hubiera una figura en la que lo importante, lógicamente los conocimientos los tiene que tener el profesor, pero que pesara el hecho de que ese profesor haya manejado en la realidad aquello que va a impartir. Creo que sería como una implementación sin comparar, pero sería como una implementación de un sistema de formación profesional en la universidad. Es decir, yo tengo una formación universitaria, pero me está formando alguien que trabaja en esto que me está formando. Y entonces sería académico y profesional. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, Julio, y muchísimas gracias a todos los participantes en este Congreso Internacional sobre Tendencias Educativas en Enfermería y en Ciencias de la Salud, CITEN 2022. Y nada, y les invitamos a seguir participando y a disfrutar. Así que saludos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, espero que contéis conmigo en la segunda edición. Seguro que sí. Un saludo. Gracias, hasta luego.